Muy buenos días. Como siempre, agradecer a Dios por este nuevo día. Gracias a don Bienvenido Rodríguez y a la familia que nos da la oportunidad de llegar a todos ustedes cada lunes en los lunes urológicos. También pueden vernos en canal 110 de Claro y 79 de Win. Iniciamos con nuestro tip urológico de la semana. ¿Cuáles son los tipos más frecuentes de disfunción eréctil que existen? Pues tenemos varias causas o varios tipos de disfunción. Dentro de ello está la disfunción eréctil de origen vascular, cuando hay problemas de circulación. Tenemos la disfunción de origen psicológico, esos estados de ansiedad que muchas veces pues afectan gran parte de la población. Tenemos la disfunción hormonal, cuando hay trastornos a nivel de las hormonas. La disfunción asociada a fármacos, efectos secundarios de muchos medicamentos. Traumas de pene también es una de las causas. Y la neurológica, entre otros aspectos. Ante la duda, visite a su urólogo. Ahí pues mencionamos varias causas que pueden producir la disfunción. Por eso la importancia de cuando hay alguna condición de esta índole, no automedicarse, sino investigar cuál es la causa que está produciendo esta disfunción. Antes de entrar en el tema de hoy, pues quiero hacer un comentario con relación a los médicos especialistas, a todos, no los urólogos, sino todos, cardiólogos, todos los especialistas. Recordarle que no somos empleados de las ARS, ni trabajamos para las ARS, simplemente somos aliados a la ARS. Somos profesionales totalmente independientes de las ARS. Simplemente tenemos un acuerdo con ellos y brindamos eso. ¿Cuál es nuestro compromiso? Pues brindar las mejores opciones del paciente, independientemente de lo que cubre el seguro. Usted es el único dueño de su práctica médica. Quise hacer este comentario antes de empezar nuestro tema porque hay muchos comentarios que no vamos a entrar en ese tema, no nos incumbe desde un punto de vista porque esto debe ser de manera muy individual. Pero nunca debemos involucrar a todos los profesionales dentro de del mismo saco, como decimos. La ética, la dignidad del profesional debe respetarse. En todas las áreas hay de todo, pero no todos somos iguales. Entonces debemos respetar esa parte de cada profesional, y en este caso, en específico, de los médicos especialistas. Pueden haber muchas cosas, pero habemos muchos especialistas que ejercemos con respeto, con dignidad a ese paciente que brinda su confianza o su salud en nosotros. Vamos a darle los buenos días pues a nuestra amiga, colega Indira. Buenos días, Indira, quien es uróloga y quien nos va a acompañar en el día de hoy en este tema. Buen día, maestro Pablo Mateo. Buen día, Roberto. Buenos días, doctor. Darle también los buenos días al pueblo dominicano que nos permite entrar a sus hogares, a sus trabajos, incluso a sus carros y ser parte de su día a día. Sobre todo para recibir informaciones de la mano de profesionales de nuestra área en los lunes urológicos de la receta médica de la Z. En el lunes de hoy tenemos un tema bastante interesante y es el de mitos y realidades urológicas. El mito es una construcción maravillosa que se acerca a la ficción y que el pueblo dominicano tiene la particularidad de que es bastante creativo. Entonces, definitivamente se ha transmitido de generación en generación informaciones que en la mayoría de ellas son mitos. Así que estamos en la mañana de hoy para desmontar esos mitos y llevar la información real y veraz a manos del doctor Pablo Mateo. Así que iniciamos. Bueno, sí, vamos a iniciar. Tenemos varios puntos y bueno, lo vamos a discutir y también pues queremos la participación de nuestros radioyentes para que puedan pues aclarar algunas dudas que puedan tener. Pero por ejemplo, el primer mito que todavía aún con toda la información que llevan los medios de comunicación, la Z101, que siempre
pues se ha preocupado por la salud del pueblo dominicano y del mundo, porque es una emisora que se oye en todo el mundo. La Receta Médica de la Z, que tiene décadas informando, es la universidad, como decía don Álvaro, de la salud para el pueblo dominicano. Y uno de los mitos que generalmente todavía se tiene es que los urólogos son solamente para atender a los hombres. Entonces es un mito, quisimos traerlo, muchos de ustedes de los que nos están escuchando saben que no es así, pero otros todavía aún pues creen que la urología es solamente para los hombres. Entonces vamos a hablar un poquito de ese tema, no sé si tú quieres abundar un poquito más. ¿Por qué también las mujeres deben ir al urólogo? Es tanta la creencia de que solo el hombre debe acudir al urólogo que hay en ocasiones que llega una pareja, puede ser de esposos, de novios, a la consulta y está compuesta por un hombre y una mujer. A veces hago la pregunta, ¿cuál de los dos es el paciente? Y la cara de sorpresa es evidente porque tienen la creencia de que solo el hombre debe acudir a la consulta de urología. Y esa manera de que se le quede a los pacientes y de llamar la atención de que también las mujeres tienen patologías urológicas que deben ser atendidas por urólogos. Dentro de estas, infecciones de orina, todo lo que sea de la vía urinaria, sean piedras, cálculos en los riñones, alguna tumoración, sangrado en la orina, debe ser atendido por un urólogo, y si se presenta en una femenina, claro que debe acudir a la consulta de urología. O sea, que te ha pasado eso en la consulta donde la mujer se sorprende, doctor, ¿y usted tiene mujeres? Se sorprende y lo hago, confieso que adrede, porque es una forma de que ellos se queden con la idea de que también los urólogos atendemos a patologías en las féminas. Sí. Pero ¿qué tan frecuente van las mujeres a urología, doctora, en relación con los hombres? No, hay que ser sinceros, la consulta urológica es con predominio del sexo masculino, pero sí, la mujer cuando tiene una patología de la vía urinaria, sea una litiasis renal, infecciones de orina, acude al urólogo. Es exacto que también tenemos un porcentaje de féminas que vemos en consulta. Sí, no, y es bueno decir, por ejemplo, con relación a lo que es la anatomía, que desde las glándulas suprarrenales, que son unos órganos que están encima del riñón, el riñón mismo, los uréteres, que son los conductos que comunican el riñón con la vejiga, sí, y la uretra son idénticas, tanto en el hombre como en la mujer. Entonces, un problema de una piedra, como dice la doctora Indira, un problema de un tumor renal, de un cáncer de riñón o de un cáncer de vejiga, para poner algo que sea en común, o una cistitis, todas esas patologías o esas enfermedades que yo he mencionado son comunes, tanto para el hombre como la mujer, y las maneja el urólogo. Y las que mencionó la doctora Indira con las infecciones de vía urinaria, que muchas veces esas pacientes con esos trastornos de infecciones a repetición nos llegan cuando ya han sido manejados por otros colegas. Entonces, todas esas enfermedades las manejamos los urólogos, tanto en el hombre como en la mujer. ¿Cuál es la diferencia? La única diferencia es que son los genitales externos, incluyendo la próstata en este caso. Pero después el sistema, hay más órganos que se manejan en común, tanto en el hombre como en la mujer, que lo que manejamos solamente en el hombre. Es interesante mencionar ahí, cuando hablamos de infecciones, aunque estamos hablando de mitos y realidades, que muchas veces esas infecciones a repetición, o sea, esas infecciones que la mujer la tratan y a los 2 meses vuelve y tiene infección, siempre hay que investigarla desde el punto de vista urológico, porque las infecciones pueden ocurrir por diferentes causas, pero hay causas específicamente urológicas que si el urólogo no evalúa a esa paciente, se pueden pasar muchas cosas por alto. Por ejemplo, un tumor de vejiga o un tumor renal que pase desapercibido, y muchas veces que uno de los problemas que está ocurriendo, la automedicación o la medicación sin una base que fundamente que esa paciente necesita antibióticos. Entonces, hoy en día, por la amistad, por la camaradería, muchas veces mujeres con procesos infecciosos, una amiga, sí, tómate tal antibiótico, pero probablemente esa paciente no necesita antibiótico. Entonces, en el momento en que nosotros necesitamos tratar a esa paciente, ahí nos vemos con el problema de la resistencia. La resistencia quiere decir que esas mujeres que se automedican sin un criterio definido, se nos hace difícil erradicar esa bacteria, porque ya han usado casi todos los antibióticos. Entonces, cuando llegan a nosotros ya están sobremedicadas. Excelente. Una pregunta, lo de la vasectomía, ¿afecta la parte viril del hombre o su deseo sexual?
Ese es uno de los mitos que tenemos, pero ya que tú lo preguntas, pues vamos a hablar de la vasectomía. O sea, hay una creencia que es totalmente errada, que la vasectomía afecta a la producción de testosterona, que afecta a la virilidad. O sea, la vasectomía, lo único que hace la vasectomía es que produce la ausencia de los espermatozoides en el semen, pero el semen permanece igual, porque apenas un 1% del volumen de lo eyaculado lo aportan los espermatozoides. Entonces, solamente cambia un poco el aspecto del semen, pero se permanece todo igual, lo que son los niveles de testosterona, incluso mejora la seguridad en el hombre. ¿Por qué? Porque cuando ya se hace un análisis después de la vasectomía, 6, 8, 12 semanas después, para confirmar que ya no hay presencia de espermatozoides. Entonces, cuando ese hombre decide hacerse una vasectomía porque no quiere seguir procreando, al momento de que él sabe que ya no tiene espermatozoides presentes en el semen, se siente mucho más confiado, mucho más seguro, y eso muchas veces mejora su esfera sexual. Pero en conclusión, la vasectomía no afecta absolutamente nada de la esfera sexual del hombre. De su comentario, entonces, queda entendido, doctor, que luego de una vasectomía el paciente no va a tener un orgasmo seco. No, es que no cambia nada. O sea, el paciente va a seguir con todas sus funciones iguales, porque lo único que la vasectomía hace es evitar que los espermatozoides que se producen a nivel del testículo no se unan o no se junten con la secreción prostática y la secreción de las vesículas seminales, que son los órganos que aportan la mayor parte del semen eyaculado. O sea, todo permanece igual. Un hombre se hace una vasectomía y su pareja no se va a dar cuenta absolutamente de nada. Probablemente se va a sentir mejor, por lo que dije anteriormente, de la confianza de que ya sabe que no va a embarazar. Porque esa es una de las creencias de que luego de una vasectomía, pues entonces no va a haber la secreción luego de, o sea, el eyaculado no lo va a observar. Entonces es bueno que sepan que sí, que la única diferencia es que no va a tener las células espermáticas como tal. Exactamente. ¿Se revierte esto, doctor? Mira, yo en ese caso a ningún paciente nunca le digo, vamos a hacerte la que después yo siempre, incluso en el consentimiento informado, que es la hoja que le damos al paciente para que nos apruebe que se quiera hacer un procedimiento X, en este caso la vasectomía, lo primero que yo hago en el título, paciente que va a vasectomía, es irreversible. ¿Por qué yo le escribo es irreversible? Porque aunque se realice ese procedimiento, el éxito es muy bajo y siempre va a depender del tiempo en que se realizó la vasectomía. Ahora, yo particularmente respeto, no estoy diciendo que tiene que ser así, a ningún paciente le digo que le va a hacer una vasectomía y que luego se la puede revertir. No, yo digo, usted está seguro que no quiero, pero en el consentimiento informado yo le pongo que es irreversible, aunque se pueda hacer el procedimiento, pero yo no se lo prometo. ¿Por qué? Porque el éxito de una reversión de vasectomía es muy bajo y muchas veces el porcentaje sube a medida que el tiempo pasa a la vasectomía. Y luego de realizar la vasectomía, ¿el paciente puede tener relaciones sin protección? ¿Existe algún riesgo de que pueda embarazar en ese, de forma inmediata? No, eso es muy interesante porque muchos pacientes han realizado la vasectomía y al mes ya entienden, no sé si no entendieron bien o qué pasó, han tenido relaciones y han embarazado después de la vasectomía. Y esa pregunta es interesante porque hasta que no tenemos el espermatograma, que es el análisis del semen después de la vasectomía, que ese análisis nos diga, hay asospermia, que no existe espermatozoide, entonces hasta ese momento el paciente puede embarazar. ¿Por qué? Porque quedan espermatozoides en el conducto que va del testículo hasta el conducto eyaculador y eso puede embarazar, esos espermatozoides pueden embarazar, están hábiles para embarazar. Entonces, lo ideal es que este paciente se oriente bien desde el principio y se le explique que hasta que no tengamos esa prueba de que hay ausencia de espermatozoides, puede embarazar, aún después de la vasectomía. Bueno, doctor, llegamos al final del espacio, palabras de recomendaciones finales. Bueno, pues nada, agradecer a Dios de nuevo que nos ha permitido pues concluir nuestro programa en el día de hoy, a nuestros oyentes que se mantengan en sintonía con la Z101. Doctora Sierra.
Nada, agradecer la oportunidad de compartir con ustedes este maravilloso día. Muy bien. Invitar a nuestros oyentes a permanecer en la sintonía porque en breve llega Z Deportes. Llévatelo, Francis.